Continuamos en UPAO Noticias, son las 5 de la tarde con 13 minutos, siempre en vivo a través de ViviUPAO TV. Y estamos en comunicación ahora para una entrevista con el doctor Roberto Palacios. Él es docente de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UPAO, para seguir analizando, y hemos conversado en oportunidades anteriores con él y otros destacados académicos de la universidad, ahora sobre el fallo que nos ha dejado, como dije hace un momento, consternados todavía, sorprendidos, con un vacío que no sabemos cómo interpretar de lo que se conoce como la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, que ha sido motivo de toda esta inestabilidad política que ha vivido el Perú. Se vacó a un presidente, luego vino un presidente, el presidente del Congreso asumió una marcha que no legitimó esta elección, tenemos ahora un gobierno de transición y todo eso pues a consecuencia justamente de este vacío, de esta interpretación tan subjetiva de la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente. Doctor Palacios, bienvenido nuevamente a UPAO Noticias, buenas tardes. Buenas tardes, Beto, nuevamente agradecido por la invitación y a tus órdenes. A usted, doctor. Doctor, ya hemos conversado en anteriores oportunidades, pero ahora es motivo muy importante nuevamente seguir analizando, reflexionando, porque la ciudadanía esperaba un fallo ya definitivo que nos permita dar mayor luces y sobre todo se pueda ya interpretar sin subjetividad, sin apelar al subjetivismo de un tema tan delicado como es el que ha originado toda esta situación de inestabilidad política en el Perú, la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente. ¿Cuál es su opinión respecto a este fallo del Tribunal Constitucional, doctor Palacios? Bueno, yo hubiese deseado y querido que se pronuncie sobre el contenido y los alcances de la causal de vacancia referida a la permanente incapacidad moral. Un contexto y muy rápido, si me permites, Beto. Adelante, doctor. El proceso competencial es un proceso constitucional cuya competencia para resolverlo está a cargo del Tribunal Constitucional, que es el máximo intérprete de la Constitución. El proceso de competencial se produce entre los poderes o entre los órganos constitucionales autónomos respecto de la atribución de competencias o la forma como la están desarrollando. La competencia, la contienda puede ser positiva o puede ser negativa. ¿Qué estaba en discusión acá? Estaba en discusión acá si la competencia que tiene atribuida, nadie la niega, el Congreso de la República con relación a la vacancia por permanente incapacidad, la estaba ejerciendo correctamente o había un cierto abuso. Estamos hablando de la primera vacancia y la demanda fue planteada por esa primera vacancia. En rigor, ya no había problema jurídico porque no se produjo no procedió la vacancia, no se lograron los votos. Así es, ¿no? Entonces, técnicamente y en rigor jurídico, cabría la sustracción de la materia. Esto es, como no hay problema jurídico ya, porque no se produjo la vacancia, no tengo por qué pronunciarme. Sin embargo, el Tribunal Constitucional y el propio tribunal así lo ha dicho, cumple un rol pacificador. Y la pacificación lo hace a través de sus decisiones, de la interpretación que hace de la Constitución. Entonces, lo ideal hubiese sido de que sin perjuicio de que haya tomado la decisión tal vez de la sustracción de la materia,
pueda haber hecho un desarrollo de una doctrina jurisprudencial, que así se le llama, interpretando los alcances de la causal de permanente incapacidad moral. Y de esta forma podríamos evitar conflictos que a futuro pueden darse, incluso con el actual presidente, el señor Sagasti, porque nadie podría desterrar la posibilidad de que el Congreso vuelva nuevamente a invocar esta causal por alguna situación que pudiese ocurrir y que afecte la moralidad en lo que maneje el Congreso, y con la fuerza de los votos vaque al presidente de la República. Entonces, lo ideal hubiese sido de que se pronuncie por el contenido de esta causal. Lamentablemente no lo ha hecho. Entonces, ¿ha renunciado a qué? A su rol pacificador, porque nos deja, como bien lo dijiste en la introducción, nos deja en la incertidumbre, ¿no? Y en la indefinición. Pero aquí quiero agregar algo más, Beto. Tengo a la vista acá la Constitución Política del Estado, y hay un artículo que a lo mejor ha pasado desapercibido, y es una disposición, si mal no recuerdo, final de la Constitución, final y transitoria de la Constitución, que establece: las disposiciones son materia de leyes de desarrollo constitucional. Si quisiera, el Congreso de la República puede, a través de una ley de desarrollo constitucional, establecer algunos parámetros, ¿no es cierto?, de lo que importa esta causal de vacancia de permanente incapacidad moral. Pero bueno, finalmente ya es una posición que tomó el Tribunal Constitucional, con la que no estoy de acuerdo, ¿no? Hubiese sido ideal que se pronuncie por el contenido y alcances de esta causal que pesa como una espada de Damocles en todos los presidentes, y digo todos, que hemos tenido en menos de un mes, ¿no? O sea, claro. Doctor, y para que la opinión pública entienda mucho mejor, han dicho el señor Blume del Tribunal Constitucional que esto responde a una sustracción de la materia. Eso se entiende en términos coloquiales, que como no, ya pasó la vacancia, ya no hay nada que hacer, es un caso irreversible. Así se entiende, se interpreta. Así es, Beto, ya no hay conflicto que resolver. Entonces yo ya no me debo pronunciar, porque esto ya no sucedió o es irreparable, ¿no? Pero el tribunal, como lo vengo diciendo, en anteriores situaciones, no de este caso en concreto, pero sí se ha pronunciado sobre los alcances de alguna disposición constitucional, porque es su rol interpretar la Constitución y su rol pacificador. Así es, y ahora, como usted lo ha dicho, esperamos, porque el Congreso está facultado, lo establece así, de que puede seguir proponiendo mociones de vacancia, y podemos seguir en ese círculo vicioso de estando vacando presidentes cuantas veces el Congreso crea conveniente. Si es que esto no tiene ya... Es lo que hablábamos en anteriores oportunidades de la irresponsabilidad, ¿no es cierto?, y el abuso en el ejercicio del poder. Por eso es importante limitarlo, ¿no? Claro. Ahora, lo que podría, de cierta manera, impedir que esta situación de vacancia se pueda dar, vamos a suponer, doctor Palacios, que en las próximas elecciones del 2021, el nuevo presidente o presidenta de la República, quien salga elegido o elegida, tenga mayoría parlamentaria, y eso ya impediría que no se someta a una vacancia, porque sabemos de que estos presidentes que han sido vacados, el caso de PPK, de Pedro Pablo Kuczynski y Vizcarra, es porque obviamente no tenían una bancada en el Parlamento. Eso influye definitivamente. Así es, y no solamente porque no tengan una bancada, sino que tenga, y si la tienen, que sea representativa, porque si es mínima, igual la fuerza de los votos, tal como están las cosas, puede decidir
la vacancia de un presidente de la República, ¿no es así? Así es, por eso es importante que haya, pues, para estas próximas elecciones, como lo hemos conversado también en anteriores oportunidades, partidos, organizaciones políticas que puedan, pues, proponer a candidatos que garanticen también que van a tener, pues, una bancada que los va a respaldar en el Parlamento, porque todo esto se ha originado por esa confrontación que ha sido desde entre el legislativo y el ejecutivo. Así es. Yo creo que uno de los problemas que hemos tenido como país es la crisis de institucionalidad. Y una de las manifestaciones de la crisis de institucionalidad es la inexistencia de partidos políticos sólidos y fuertes. Y lo estamos viviendo ahora, ¿no es así? Pero no debemos dejar de tener en cuenta de que tal vez, y eso es lo que se me ocurre ahora, una propuesta de reforma de la Constitución, no una nueva Constitución, reforma de la Constitución, podría ser de que el Congreso, el Parlamento, se renueve por tercios, ¿no? De tal manera que pueda haber una recomposición de las fuerzas políticas y además el ciudadano podría tener la oportunidad de fiscalizar mejor la labor del Parlamento, ¿no? Y de sus congresistas, máxime si estamos en una democracia representativa. Así es, justo, doctor, esa era la siguiente pregunta. Hay un clamor popular y también algunas bancadas de una reforma, u otros apuestan por un cambio, una nueva constitución, y como lo ha dicho el presidente de transición, el señor Sagasti, eso ya le va a corresponder, y también con usted lo hemos conversado en una oportunidad, es lo más recomendable al próximo gobierno, es decir, al presidente que salga elegido y proclamado el 28 de julio del 2021. Para proceder a una reforma o a una nueva constitución, también lo hemos conversado con usted, lo que establece la ley es que se constituya, se conforme, se convoque a una asamblea constituyente. ¿Cuál es el procedimiento para que esa asamblea pueda instalarse y realizar esta reforma o esta nueva constitución, doctor Palacios? Antes, Beto, creo que los peruanos debemos tener muy claro qué es la Constitución y por qué es importante la Constitución. La Constitución es un conjunto de normas jurídicas, de principios y valores que reconoce los derechos fundamentales de la persona y establece la forma como se organiza, estructura y funciona el Estado, el poder. La Constitución no es otra cosa que una limitación del ejercicio del poder. Y es tan importante la Constitución que es reconocida como la ley suprema. Y es suprema, y ahí voy a responder la pregunta, por varias razones. Por su origen, porque la forma como se produce, cómo se origina la Constitución, está en que es una creación del poder constituyente, no del poder constituido. El poder constituyente es el que constituye, el que crea, en este caso, la Constitución, que va a reconocer los derechos fundamentales y la forma de organización del Estado peruano. ¿Y quién, en el poder del poder constituyente, en quién reside? En el pueblo, en la nación. Entonces, ¿quién elige al poder constituyente? Como todo el pueblo no puede estar presente para elaborar la Constitución, se tiene que votar a los ciudadanos que van a tener la tarea, ¿no es cierto?, de darnos una nueva Constitución. Hay un proceso de elección de estos ciudadanos. Un proceso de elección, ¿ok? Y serán ellos los que voten la Constitución, nos den la Constitución y el pueblo peruano pueda decidir. Y la otra forma
ya no de darnos una nueva constitución, sino de cambiar la constitución, pero no totalmente, sino parcialmente, una es a través de reforma. la reforma de la constitución, que está prevista en la constitución en el artículo 206 y establece todo un procedimiento para seguir. La pregunta sería, ¿es pertinente en estos momentos hablar de una nueva constitución o más bien de reformar la constitución? Mi respuesta hoy, porque esto puede cambiar, es de que lo más pertinente es reformar la constitución. Y una de las razones es que no tenemos claro, la ciudadanía, qué es lo que quieres cambiar. ¿O qué es la Constitución? ¿Y por qué es importante la Constitución? Escucho de que quiero una Constitución porque quiero combatir la corrupción. Oiga, eso se combate con leyes. La Constitución establece el marco y para eso no necesito una nueva Constitución. Por dar un ejemplo. Yo creo que aquí la ciudadanía debería informarse de la mejor manera. Y debemos ser muy responsables con lo que decidamos, porque finalmente, por elección, se va a elegir a quienes van a darnos una nueva constitución, y no quisiéramos que cometamos los errores que hemos cometido con la elección de los congresistas, que lamentablemente no nos sentimos debidamente representados. Por eso, yo creo que desde la ciudadanía y desde medios de comunicación y periodistas y comunicadores como tú, deberíamos seguir avivando el debate constitucional, concentrarnos. ¿Qué es lo que deseas para tu país? ¿Qué es lo que el Perú necesita replantear? Así es, Beto. Muy bien, doctor. Le agradecemos, como siempre, doctor Palacios, la gentileza de acceder a nuestra convocatoria. Un tema siempre bastante importante que analizar. Sí. Y como usted dice, está en responsabilidad nuestra como medio de comunicación seguir informando a la opinión pública para tomar las mejores decisiones que serán obviamente favorables para el desarrollo del país. Gracias, doctor Palacios. A usted las gracias, Beto. Buen fin de semana. Igualmente, doctor. Gracias. Estuvimos con el doctor Roberto Palacios conversando sobre el fallo del Tribunal Constitucional y la posibilidad de una reforma o un cambio, una nueva constitución política del Estado. Regresamos a la pausa en UPAO Noticias.